Tus expectativas están destruyendo tu propósito. Carl Jung. Hay una presión silenciosa que muchas personas llevan dentro, y casi nadie habla de ella. No aparece en conversaciones comunes. No se ve fácilmente desde afuera, pero está ahí, acompañando los pensamientos de muchas personas cada día. Es la sensación de que deberías estar más adelantado en tu vida, de que ya deberías tener más claridad, más dirección, más propósito. Tal vez conoces bien esa sensación. Quizá en algún momento te has detenido a mirar tu propia vida y has sentido que algo todavía no encaja del todo. No porque tu vida esté mal, sino porque existe dentro de ti una expectativa silenciosa de que las cosas deberían sentirse más claras, más alineadas, más seguras. En algún momento comenzaste a preguntarte cosas que muchas personas evitan durante años. Empezaste a reflexionar sobre quién eres realmente, sobre qué sentido tiene tu camino, sobre si estás viviendo de una manera que refleje lo que hay dentro de ti. Y ese tipo de preguntas suelen marcar el inicio de algo muy importante. Un despertar interior. Porque cuando una persona empieza a cuestionar su vida de esa manera, ya no está viviendo en automático. Empieza a mirar su existencia con más profundidad. Pero junto con esa búsqueda, también puede aparecer algo que casi nadie menciona. Una presión invisible. La presión de encontrar respuestas. La presión de descubrir tu propósito. La presión de demostrar, incluso ante ti mismo, que tu vida tiene un significado claro. En el mundo moderno se habla constantemente de propósito de vida, de misión personal, de encontrar aquello para lo que naciste. Se repite la idea de que cada persona tiene un camino especial que debe descubrir. Y aunque esa idea puede ser inspiradora, también puede convertirse en una carga muy pesada. Porque cuando alguien comienza a creer que su vida debería tener un propósito perfectamente claro, cualquier momento de duda empieza a sentirse como un problema. Cualquier etapa de confusión parece una señal de que algo está fallando. Y poco a poco aparece una sensación difícil de explicar. La sensación de que todavía no estás donde deberías estar. Tal vez has trabajado en ti mismo. Tal vez has intentado crecer, aprender, comprender tu mente, sanar heridas del pasado. Tal vez has buscado ser más consciente, más presente, más conectado con algo profundo dentro de ti. Pero aún así, en ciertos momentos aparece una pregunta incómoda. ¿Estoy realmente viviendo mi propósito? Y cuando esa pregunta aparece una y otra vez, algo empieza a cambiar dentro de la mente. La búsqueda espiritual, que al inicio era una exploración sincera, puede transformarse lentamente en una forma de exigencia interior. Una exigencia por convertirte en una versión mejor de ti mismo, más clara, más evolucionada, más segura. Carl Jung observó algo muy profundo sobre este proceso. Comprendió que una de las mayores fuentes de sufrimiento psicológico aparece cuando la persona empieza a compararse constantemente con una imagen idealizada de quién cree que debería ser. Una versión más sabia, más consciente, más alineada con su propósito. Pero cuanto más intentas acercarte a esa imagen perfecta, más lejos parece estar. Y entonces surge una pregunta que pocas personas se atreven a considerar. ¿Y si el problema no es que aún no hayas encontrado tu propósito? ¿Y si el problema es la presión silenciosa de creer que deberías haberlo encontrado ya? Porque a veces, lo que parece una búsqueda espiritual, en realidad se ha convertido en una forma muy sofisticada de autoexigencia. Y entender esto puede cambiar profundamente la manera en que miras tu propia vida. Existe un momento muy sutil en el que la búsqueda de propósito empieza a cambiar de forma dentro de una persona. Al principio suele nacer de algo muy natural. No aparece como una presión ni como una meta urgente. Aparece más bien como una curiosidad profunda, como una inquietud interior que empuja a hacerse preguntas que antes no existían. Preguntas sobre el sentido de la vida. Preguntas sobre quién eres realmente. Preguntas sobre si el camino que estás siguiendo refleja lo que sientes dentro de ti. Cuando estas preguntas aparecen, muchas personas sienten que algo dentro de ellas ha despertado,
empiezan a observar su vida con más atención. Empiezan a notar que ya no quieren vivir únicamente siguiendo expectativas externas, hábitos automáticos o decisiones tomadas por costumbre. Ese suele ser el inicio de una búsqueda auténtica, una búsqueda por comprenderse mejor, por vivir con más conciencia, por descubrir qué lugar ocupa uno realmente dentro de la vida. Pero con el tiempo, algo curioso puede empezar a suceder. La mente comienza a transformar esa búsqueda interior en algo distinto. Poco a poco empieza a construir una imagen de cómo debería verse una vida con propósito. Empieza a imaginar cómo debería sentirse alguien que ya ha encontrado su camino. Empieza a crear una idea de lo que significa vivir de manera verdaderamente consciente. Y cuando esa imagen se vuelve demasiado clara, también empieza a aparecer algo más. La comparación. La persona comienza a mirar su propia vida y a preguntarse si realmente está viviendo de acuerdo con esa imagen, si sus decisiones reflejan esa claridad, si su forma de vivir demuestra que ha encontrado aquello que da sentido a su existencia. Y entonces aparece una presión silenciosa. La presión de encontrar respuestas rápido. La presión de demostrar que se está avanzando en el camino correcto. La presión de no quedarse atrás en el propio proceso de crecimiento interior. En ese momento la búsqueda deja de sentirse como una exploración abierta y empieza a convertirse en una evaluación constante. Cada decisión parece tener que probar algo. Cada etapa de la vida parece necesitar una explicación más profunda. Cada duda empieza a sentirse como una señal de que todavía no estás donde deberías estar. Cuando la mente entra en esta dinámica, algo cambia en la forma en que percibes tu propio camino. En lugar de observar la vida con curiosidad, empiezas a observarla con juicio. Empiezas a preguntarte si lo estás haciendo bien, si estás evolucionando lo suficiente, si tu vida realmente refleja el nivel de conciencia que esperabas tener. Carl Jung comprendió muy bien este fenómeno. Él observó que la mente humana tiene una tendencia muy fuerte a convertir incluso los procesos más profundos de autoconocimiento en proyectos de perfeccionamiento. En lugar de escuchar lo que está emergiendo de manera natural desde el interior, la persona empieza a intentar convertirse en alguien que cree que debería ser. Y en ese intento silencioso por alcanzar una versión ideal de sí misma, muchas veces empieza a perder contacto con la experiencia real de su propia vida. Porque cuando la mente se obsesiona con lo que debería ser, deja de ver lo que ya está ocurriendo. Con el paso del tiempo, esta presión comienza a crear algo dentro de la mente que muchas personas no reconocen de inmediato, una especie de observador interior. No aparece como una voz clara ni como un pensamiento concreto. Es más bien una sensación constante de estar siendo evaluado por uno mismo, como si hubiera una parte de ti que observa cada decisión, cada emoción y cada paso que das. Al principio puede parecer algo útil. Esa voz interior parece querer ayudarte a mejorar. Parece empujarte a ser más consciente, más disciplinado, más alineado con la vida que imaginas para ti. Pero con el tiempo puede transformarse en algo mucho más exigente. Empieza a cuestionar casi todo lo que haces. Cuando tomas una decisión, aparece la pregunta de si fue la correcta para tu crecimiento personal. Cuando enfrentas una dificultad emocional, surge la sensación de que quizá ya deberías haber superado ese tipo de conflicto. Incluso los momentos de descanso pueden empezar a generar una ligera incomodidad, una pequeña voz interior que recuerda que todavía hay mucho por mejorar, mucho por entender, mucho por resolver. Ese es uno de los efectos más silenciosos de las expectativas elevadas. No solo cambian la forma en que miras tu vida, también cambian la forma en que te miras a ti mismo. La mente comienza a construir una versión ideal de quién cree que debería ser. Una versión más clara, más fuerte emocionalmente, más consciente, más alineada con su propósito. En esa versión ideal no hay dudas, no hay contradicciones, no hay momentos de confusión. Es una imagen de equilibrio permanente, de claridad constante, de crecimiento continuo. Pero esa versión perfecta no existe en la realidad, es una construcción mental. Y cuando comienzas a comparar tu vida real con esa imagen idealizada,
algo inevitable ocurre. Tu vida siempre parece quedarse corta. Siempre parece faltar algo. Siempre parece que todavía no has llegado a donde deberías estar. La mente continúa mirando hacia esa imagen perfecta como si fuera el destino al que debes llegar. Y mientras tanto, cada experiencia real de la vida empieza a sentirse incompleta. Carl Jung advirtió muchas veces sobre este peligro. Cuando el individuo se obsesiona con convertirse en una versión ideal de sí mismo, empieza a crear una división interna. Una parte de la persona vive la experiencia real de la vida. La otra parte observa esa experiencia y la juzga constantemente. La compara con la imagen ideal. La considera insuficiente. Y esa división interior puede generar una forma muy profunda de cansancio emocional, porque vivir bajo una evaluación constante significa no poder descansar completamente dentro de la propia vida. Con el tiempo, esa división interior empieza a producir algo aún más profundo, un tipo de cansancio que muchas personas sienten, pero que rara vez saben explicar. No es simplemente agotamiento físico, tampoco es solo estrés. Es una sensación más silenciosa, más difícil de nombrar. Es el cansancio de intentar estar a la altura de una expectativa que parece crecer constantemente. La persona continúa con su vida. Sigue trabajando, aprendiendo, intentando mejorar. Sigue buscando entenderse, sanar aspectos del pasado, volverse más consciente de sus pensamientos y emociones. Pero en algún momento empieza a aparecer una inquietud persistente. La sensación de que, a pesar de todo el esfuerzo, algo sigue faltando, como si aún no estuviera viviendo de la manera correcta, como si todavía no hubiera alcanzado el nivel de claridad que esperaba tener. Este tipo de cansancio es especialmente común entre personas que se toman en serio el camino del autoconocimiento. Porque cuanto más una persona reflexiona sobre su propia vida, más empieza a notar aquello que antes pasaba desapercibido. Empieza a ver sus contradicciones con mayor claridad. Empieza a notar miedos que antes estaban escondidos. Empieza a observar reacciones emocionales que no siempre logra comprender del todo. Y cuando existen expectativas muy altas sobre cómo debería verse una vida consciente, cada una de esas imperfecciones empieza a sentirse como una señal de que algo todavía está mal. La persona puede empezar a pensar que debería estar más avanzada, que después de todo el trabajo interior que ha hecho, ya no debería sentirse confundida en ciertos momentos, que ya debería tener respuestas más claras sobre su camino. Pero aquí aparece algo fundamental que Jung comprendió profundamente. El problema no es que la persona tenga dudas, contradicciones o momentos de confusión. El problema es creer que no debería tenerlos. La psique humana no se desarrolla eliminando las partes difíciles de la experiencia. Se desarrolla integrándolas. Cada duda, cada conflicto interior, cada momento de incertidumbre, forma parte del proceso natural de crecimiento psicológico. Pero cuando las expectativas se vuelven demasiado rígidas, la persona comienza a rechazar esas partes de sí misma. Empieza a verlas como obstáculos, como señales de que todavía no está lista. Y en ese intento por dejar atrás aquello que considera imperfecto, muchas veces termina alejándose exactamente de aquello que necesita comprender. Esa es una de las paradojas más profundas del camino interior. Muchas veces, aquello que más intentas evitar es precisamente lo que contiene la clave de tu evolución. Hay algo que pocas personas se detienen a observar cuando empiezan a sentirse así. No es solo el cansancio, no es solo la presión de tener que mejorar constantemente. Hay algo más profundo ocurriendo dentro de la mente. La forma en que comienzas a interpretar tu propia vida empieza a cambiar. Poco a poco dejas de mirar tu camino con curiosidad y empiezas a mirarlo con una especie de evaluación permanente. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo es suficientemente importante, si tu trabajo tiene suficiente significado, si tu vida realmente refleja el propósito que crees que deberías estar viviendo. Y en ese momento aparece una confusión muy común en nuestra época. La confusión entre propósito y grandeza,
Muchas personas han aprendido a creer que el propósito de vida debe ser algo extraordinario, algo que deje una huella clara en el mundo, algo que haga que la vida parezca importante no solo para uno mismo, sino también para los demás. Pero cuando la mente adopta esa idea, el propósito comienza a alejarse, porque entonces todo lo que parece pequeño, cotidiano o simple, empieza a perder valor. Las actividades que forman parte de la vida real empiezan a sentirse insuficientes. Las experiencias que podrían tener significado profundo empiezan a parecer demasiado comunes para ser consideradas un verdadero propósito. Y así, la mente continúa buscando algo más grande, algo más impresionante, algo que finalmente confirme que la vida ha encontrado su verdadero lugar. Carl Jung comprendió muy bien este fenómeno. Él observó que cuando una persona empieza a buscar una imagen grandiosa de su propio destino, muchas veces termina ignorando aquello que ya está vivo dentro de su propia naturaleza, porque lo que ya existe parece demasiado simple, demasiado cercano, demasiado cotidiano. Pero la vida interior rara vez se revela a través de grandes declaraciones, se revela a través de pequeñas inclinaciones que vuelven una y otra vez, a través de intereses que aparecen de forma natural, a través de actividades que hacen que la persona se sienta más presente dentro de su propia vida. Cuando las expectativas son demasiado altas, muchas personas pasan por alto esas señales, porque están esperando algo más grande, algo que se sienta digno de la historia que creen que su vida debería tener. Y mientras esperan esa revelación extraordinaria, aquello que podría ser auténticamente suyo pasa desapercibido. Hay otro efecto silencioso que aparece cuando una persona vive bajo expectativas demasiado altas sobre su propio camino. Cuanto más intenta convertirse en alguien mejor, más empieza a observar cada parte de sí misma con lupa. Empieza a analizar sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones, sus decisiones. Y lo que al principio parecía un ejercicio de autoconocimiento, lentamente puede transformarse en algo diferente. Una vigilancia constante sobre uno mismo. La persona empieza a notar cada imperfección con mayor claridad, cada duda, cada momento de inseguridad, cada contradicción entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Para alguien que tiene expectativas muy altas sobre su evolución interior, esto puede resultar profundamente frustrante, porque espera que el crecimiento personal le traiga claridad, estabilidad, equilibrio. Pero lo que muchas veces aparece es exactamente lo contrario. Cuanto más consciente se vuelve una persona, más empieza a ver aspectos de sí misma que antes permanecían ocultos. Y eso puede generar una sensación incómoda. La sensación de que, a pesar de todo el trabajo interior que ha hecho, todavía hay muchas cosas dentro de sí que no encajan con la imagen de la persona consciente que esperaba ser. Pero aquí aparece algo fundamental que Jung comprendió con mucha profundidad. La conciencia no aparece para eliminar las contradicciones de la psique, aparece para revelarlas. Antes de desarrollar una mirada interior más profunda, muchas partes de nuestra personalidad funcionan en segundo plano, influyen en nuestras decisiones sin que lo notemos, dirigen nuestras reacciones emocionales sin que podamos verlas con claridad. Pero cuando empezamos a observarnos con más honestidad, esas partes comienzan a mostrarse. Y muchas veces lo hacen de formas incómodas. Aparecen inseguridades que creíamos haber superado, miedos que pensábamos entender, conflictos internos que parecían resueltos, pero que vuelven a aparecer en nuevas situaciones. Si la persona interpreta este proceso como una señal de fracaso, el camino interior se vuelve una fuente constante de frustración. Pero si logra comprender lo que realmente está ocurriendo, algo cambia profundamente. Empieza a darse cuenta de que esas contradicciones no son un obstáculo para su evolución, son parte del proceso. La psique humana no crece volviéndose perfecta, crece volviéndose consciente. Con el paso del tiempo, cuando una persona empieza a observar este proceso con más honestidad, algo dentro de su percepción comienza a cambiar.
Ya no mira su vida con la misma urgencia. Empieza a notar algo que antes pasaba desapercibido. Tal vez el problema nunca fue la falta de propósito. Tal vez el problema fue la forma en que aprendió a buscarlo. Durante mucho tiempo, muchas personas han creído que el propósito debe aparecer como una respuesta clara y definitiva. Algo que explique por qué están aquí. Algo que haga que cada etapa de la vida encaje perfectamente dentro de una historia coherente. Pero la vida rara vez se revela de esa manera. En la mayoría de los casos, el propósito no aparece como una revelación espectacular. No llega como una certeza absoluta que elimina todas las dudas. Más bien se revela lentamente. Se muestra a través de pequeños gestos de la propia vida. A través de intereses que aparecen una y otra vez con el paso de los años. A través de actividades que hacen que el tiempo se sienta diferente. Momentos en los que la persona se siente más presente, más conectada con lo que está haciendo, incluso sin saber exactamente por qué. Pero cuando las expectativas son demasiado altas, muchas personas ignoran esas señales, porque parecen demasiado simples, demasiado cotidianas, demasiado pequeñas para cumplir con la idea de un gran propósito de vida. Entonces la mente sigue buscando algo más grande, algo más impresionante, algo que finalmente confirme que la vida tiene un sentido extraordinario. Y en esa búsqueda constante por algo espectacular, muchas veces se pierde de vista aquello que ya estaba vivo dentro de la propia persona. Carl Jung describió el camino de la individuación como un proceso muy diferente a lo que muchas personas imaginan. No se trata de convertirse en alguien extraordinario. Se trata de convertirse en quien realmente eres. Y eso implica algo que el ego no siempre acepta fácilmente. Implica abandonar muchas de las imágenes idealizadas que has construido sobre ti mismo. Implica aceptar que tu vida quizá no seguirá el guión grandioso que imaginaste en algún momento. Pero también implica algo profundamente liberador. Cuando dejas de intentar convertirte en la versión perfecta de ti mismo, aparece espacio para descubrir quién eres realmente. Cuando una persona comienza a soltar esa presión silenciosa, algo dentro de su mente empieza a relajarse. No sucede de un momento a otro. No es una revelación repentina ni una transformación espectacular. Es más bien un cambio gradual en la forma en que empieza a observar su propia vida. Durante mucho tiempo la mente estaba enfocada en una pregunta constante. ¿Estoy viviendo mi propósito? ¿Estoy avanzando lo suficiente? ¿Estoy convirtiéndome en la persona que debería ser? Pero cuando la presión comienza a disminuir, esas preguntas empiezan a transformarse. La persona deja de mirar su vida como si fuera un examen que debe aprobar. Empieza a mirarla como un proceso que está ocurriendo. Y en ese cambio de mirada aparece algo muy importante: la curiosidad. En lugar de intentar controlar cada etapa del camino, la persona comienza a observar lo que realmente está ocurriendo dentro de ella. Empieza a notar qué cosas despiertan interés de manera natural, qué actividades la hacen sentirse más presente, qué experiencias parecen tener un significado especial, incluso cuando no encajan con la imagen ideal de lo que debería ser un gran propósito. Carl Jung entendió que la vida interior se revela de esta manera, no como una respuesta definitiva que aparece de repente, sino como una dirección que se va mostrando lentamente, a través de inclinaciones naturales, a través de intereses que regresan con el tiempo, a través de experiencias que hacen que la persona se sienta más conectada consigo misma. Cuando la mente está dominada por expectativas rígidas, estos pequeños indicios pasan desapercibidos, porque parecen demasiado simples para ser importantes. Pero cuando la presión disminuye, algo cambia. La persona empieza a notar que aquello que parecía pequeño, en realidad siempre estuvo señalando un camino. Y entonces aparece una comprensión diferente. Tal vez el propósito no es algo que necesitas encontrar en algún punto lejano del futuro. Tal vez es algo que empieza a revelarse cuando dejas de exigir que tu vida se parezca a una historia perfecta. Durante mucho tiempo quizá pensaste que el problema era que todavía no habías encontrado tu propósito. Tal vez miraste tu vida y sentiste que algo faltaba,
que todavía no habías descubierto aquello que explicaría por qué estás aquí, algo que haría que cada etapa de tu camino tuviera sentido. Y mientras esa respuesta no aparecía, la mente comenzó a crear una presión silenciosa, la presión de descubrirlo pronto, la presión de no quedarse atrás, la presión de convertirse en alguien que finalmente esté viviendo de la manera correcta. Pero hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. A veces el mayor peso que llevamos no es la falta de propósito. Es la expectativa de que nuestra vida debería verse de una forma determinada. La expectativa de tener siempre claridad, de saber exactamente hacia dónde vamos, de no sentir dudas en el camino. Carl Jung comprendió que la vida interior no funciona de esa manera. El proceso de individuación no es una carrera hacia una versión perfecta de uno mismo. No es un camino en el que todas las respuestas aparecen rápidamente. Es algo mucho más humano. Es un proceso lento en el que la persona empieza a descubrir quién es realmente, más allá de las ideas que tenía sobre sí misma. Ese proceso no elimina las dudas, no elimina las contradicciones, no convierte la vida en una línea perfectamente clara. Lo que hace es algo diferente. Permite que la persona empiece a vivir con más honestidad dentro de su propia experiencia. Cuando las expectativas comienzan a relajarse, algo dentro de la mente también cambia. La necesidad constante de demostrar que estás en el camino correcto empieza a desaparecer. La presión de justificar cada etapa de tu vida pierde fuerza. Y en ese espacio más silencioso aparece algo que antes era difícil de escuchar. La voz de tu propia vida. No como una respuesta definitiva, no como una revelación espectacular, sino como una dirección que se va mostrando poco a poco. Tal vez el propósito nunca fue algo que necesitabas encontrar de una vez. Tal vez siempre estuvo apareciendo lentamente, mientras aprendías a soltar la versión de ti mismo que creías que debías ser.